Los distintos autores que forman parte de la llamada escuela austríaca usualmente comparten más o menos la metodología que tienen para analizar el fenómeno económico y en general el fenómeno social. Sin embargo, aún así, si es que nosotros miramos individualmente a cada uno de estos autores, aún así tienen diferencias metodológicas en la forma en cómo ellos interpretan y ven y estudian los fenómenos sociales. Esto, por ejemplo, se puede ver en el caso de Rothbard y en el caso de Hayek. César Martínez Messiger, por ejemplo, evidencia estas diferencias metodológicas entre Hayek y Rothbard en un libro muy bueno que me ayudó mucho más a entender la visión evolutiva que tiene Hayek, que es el libro La teoría evolutiva de las instituciones. Y ahí en realidad lo que hace Messiger, además de solo describir las diferencias entre ambos, hace una crítica a Rothbard. Messiger es un hayekiano muy duro, ¿no es cierto? Un evolucionista muy duro. Y en ese libro la crítica que Messiger le hace a Rothbard es que Rothbard en realidad, la metodología que tiene Rothbard para analizar los fenómenos sociales, que es específicamente se refiere a la metodología que se ve en la Ética de la Libertad, es una metodología muy racionalista, es una metodología que ignora diversos aspectos institucionales, diversos aspectos de información e inclusive diversos aspectos de la propia subjetividad de las personas, que es algo que tal vez corresponde a esta metodología que es transversalmente utilizada dentro del mundo austríaco, que es el individualismo metodológico. Y uno de los problemas que denuncia Messiger es que Rothbard pareciese que derivase instituciones, derechos e inclusive reglas éticas meramente utilizando su razón. Y particularmente una crítica muy interesante que hace Messiger a Rothbard apunta a esta idea del análisis económico robinsoniano, ¿no es cierto? O la economía robinsoniana, que por ejemplo se puede ver no solo en la Ética de la Libertad, sino que en este famoso libro o famosos volúmenes de libros de Rothbard que son Hombre, Economía y Estado. Y bueno, como muchos sabrán, el análisis robinsoniano que hace Rothbard básicamente tiene por supuesto de que Robinson cruzó en una isla, ¿no es cierto? Luego llega Viernes y a través de interacciones, ¿no es cierto? Tanto Robinson Crusoe como Viernes comienzan a desarrollar factores de producción, bienes de capital, etcétera, etcétera, y así se va, digamos, incrementando la estructura de capital, ¿no es cierto? Eso es básicamente lo que pretende explicar de forma praxeológica Rothbard utilizando el análisis robinsoniano. Pero César Martínez Messiger, con esta visión muy hayekiana, muy evolucionista, le parece muy raro este tipo de análisis robinsoniano que hace Rothbard. Porque dice, en realidad Rothbard parece que presupone muchas cosas muy importantes que son relevantes para llegar a la conclusión de que existe, por ejemplo, la propiedad privada. Rothbard simplemente llega y a través de la razón y de su justnaturalismo, ¿no es cierto?, reglas que son ya están, digamos, fijadas en este mundo. A partir de eso es que Rothbard, digamos, deriva un montón de instituciones. Pero Messiger dice, en realidad, las instituciones de las que habla Rothbard son más complejas de lo que él cree. ¿Y por qué estas instituciones son más complejas de lo que Rothbard cree? Bueno, porque estas instituciones, como es la visión que apoya Hayek, son en realidad instituciones evolutivas, instituciones que no aparecieron de la noche en la mañana, sino que tomaron su tiempo en formarse. Y a partir de esta formación, ¿no es cierto?, digamos, recolectando información de los individuos que actúan alrededor de, o que utilizan estas instituciones, o que actúan en la vida social alrededor de estas instituciones, es que así se van forjando y depurando de manera progresiva a través del tiempo, ¿no es cierto? Entonces no es tan fácil, dice Messiger, de concluir que la propiedad privada nació de esta forma mediante leyes universales, ¿no es cierto?, o naturales, y que a través de la razón, ¿no es cierto?, nosotros simplemente derivamos la propiedad privada. Messiger, como apoya esta visión evolucionista, señala, en realidad la propiedad privada tiene una creación bastante progresiva, unida, ¿no es cierto?, a las diversas interacciones sociales, ¿no es cierto?, y a los diversos ir y venir de intercambio de información entre los individuos. Y es de esta forma en cómo la propiedad privada se va, por así decirlo, construyendo y mejorando incluso a través del tiempo hasta la propiedad privada que conocemos hoy en día, ¿no es cierto? Otra de las cosas que se pueden derivar, ¿no es cierto?, del análisis
de Messager es que, por ejemplo, Rothbard ignora que el Robinson Crusoe que él pone en su ejemplo viene ya sociabilizado, es decir, en el fuero interno, en la subjetividad de Robinson Crusoe y también de Viernes existen ciertas reglas que ellos siguen, existen ciertas interacciones con los bienes que ellos tienen a su alrededor. Por eso mismo ellos, por ejemplo, pueden agarrar, ¿no es cierto?, la vara y sacar cocos o digamos, tener sus propias pertenencias, respetarse el uno al otro, porque ellos ya vienen con un framework sociabilizado, ¿no es cierto? Es decir, ellos tienen dentro de sí interiorizadas ciertas reglas y normas sociales. Y esto es, por ejemplo, algo que Rothbard pareciese que ignora o presupone o pasa por alto la explicación de todo esto. Porque si es que no fuese por esto, es decir, porque Robinson Crusoe y Viernes están de cierta forma sociabilizados, ¿no es cierto?, siguiendo ciertos tipos de reglas y patrones de conducta, entonces puede darse miles de otros supuestos en donde Robinson Crusoe y Viernes en realidad no colaboran entre sí para, por ejemplo, utilizar los factores de producción y producir bienes de capital y bienes de consumo, ¿no es cierto? Sino que, al contrario, si la sociabilidad de estos dos individuos fuese distinta, pudo haberse dado el caso en que, por ejemplo, Robinson Crusoe haya asesinado a Viernes porque él sentía que era una amenaza, ¿no es cierto? O al revés, Viernes, en un ánimo tal vez de canibalismo, asesina a Robinson Crusoe y termina comiéndose a Robinson Crusoe. Entonces, pareciese que estas son cosas que Rothbard le da muy poca importancia y que incluso presupone dentro de toda o parte de su teoría, ¿no es cierto? Y bueno, esto obviamente se debe a la inspiración que tiene Rothbard. Rothbard es más bien una persona mucho más racionalista, ¿no es cierto? Que sigue una metodología praxeológica mucho más dura tal vez o más estricta. También Rothbard es un justnaturalista. Entonces, todo eso explica el por qué Rothbard tiene este tipo de análisis. Ahora, algo interesante es que esta visión que tiene Messager se ve también en otros tipos de libros y también en películas de la cultura popular, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un libro titulado Estatus y Cultura, escrito por David Marks, en donde él precisamente señala este mismo caso de Robinson Crusoe, pero se pone en el supuesto en que no solo estuviese Robinson Crusoe y Viernes en la isla, sino que también estuviese, por ejemplo, el rey George, ¿no es cierto? En ese caso señala el autor de este libro, es decir, en donde no solo está Robinson Crusoe y Viernes en la isla, sino que también el rey George. Puede ocurrir de que debido al estatus que tiene el rey George, y esta idea del estatus obviamente evidencia, ¿no es cierto?, toda esta sociabilidad que tienen ya los individuos en su foro interno y en su subjetividad y las reglas y normas sociales o pautas de conducta que siguen también estos mismos individuos, puede darse el caso de que el rey George, debido a su estatus, ni siquiera ayude, digamos, a la producción de bienes y a sobrevivir en esa isla, ¿no es cierto? Sino que simplemente el rey George mande a Robinson Crusoe y a Viernes a trabajar para él, ¿no es cierto? Y la explicación de esto se debe precisamente a todas estas pautas de conducta que tienen en el foro interno todos estos individuos, ¿no es cierto? Ahora, hay una película muy interesante que quizás es una de mis películas favoritas y que en realidad es una novela que se llama El Señor de las Moscas. Y en El Señor de las Moscas también se ve un caso bastante similar al de Robinson Crusoe. Son básicamente un grupo de chicos, si mal no recuerdo, británicos, que sufren un accidente de avión y que quedan varados en una isla. Y estos chicos, cuando quedan varados en una isla, obviamente se ve que ellos al inicio colaboran y siguen ciertas pautas de conducta, precisamente porque ellos vienen ya sociabilizados desde antes, ¿no es cierto? Es decir, esta gente no son personas salvajes, son personas que ya habían colaborado antes, personas que tienen nociones de propiedad privada, personas que tienen nociones, por ejemplo, de compañerismo, ¿no es cierto?, y muchas otras cosas por el estilo. Obviamente en la película después, con el pasar del tiempo, todo esto, digamos, no resulta bien, los chicos se terminan asesinando, pero creo que esta película representa bastante bien la idea de la teoría evolucionista que presenta tanto Hayek como Messager, y también la idea de que los individuos en su foro interno tienen, ¿no es cierto?, un grado de sociabilidad, siguen ciertos patrones de conducta y siguen ciertas reglas, ¿no es cierto?, y que eso va ligado a la propia evolución de, por ejemplo, la propiedad privada, de, por ejemplo, la familia, de, por ejemplo, muchas otras instituciones sociales más.